Hola, bienvenidos a nuestro podcast Cuenta el Feminismo. Nuestros nombres son Valentina, Martina y Aline y somos estudiantes de la Universidad Diego Portales. En este capítulo conversaremos sobre la película Las sufragistas de Sara Gabrón y reflexionaremos sobre el proceso histórico que se presenta en la película, o sea, la segunda ola del feminismo. Elegimos esta película porque creemos que es una buena representación de las problemáticas que caracterizaron este proceso. Para comenzar, con mis compañeras les vamos a contextualizar. Bueno, la segunda ola del movimiento feminista inicia a mediados del siglo XIX y persigue dos principales objetivos, el derecho a la educación y el derecho al voto femenino. De este modo surge también el movimiento sufragista, el cual fue impulsado por un pequeño grupo de mujeres que viajó a Londres al Congreso antiesclavista, pero que lamentablemente no tuvieron la posibilidad de participar libremente en él porque eran mujeres. De esta forma comienza el movimiento sufragista de las mujeres, donde durante mucho tiempo salían en masa a la calle con carteles y panfletos exigiendo justicia e igualdad. Asimismo surge la huelga de hambre, el encadenamiento, el sabotaje a líderes políticos e incluso bombas e incendios. Igual esto fue un movimiento épico para las mujeres porque demostraron su capacidad, su compromiso y su paciencia, sobre todo en esta última, porque lograron cumplir recién sus dos objetivos después de 80 años. Bueno, chiquillas, dicen por ahí, más vale tarde que nunca. Así que ya, pero no los queremos aburrir con tanta información, así que vamos a ir directamente al grano y vamos a hablar de la película. Así que, chiquillas, una reseña, porfa. Ya, primero la película se llama Las sufragistas, salió en 2015 y está ambientada en la segunda década del siglo XX, en donde las mujeres proletarias inglesas estaban en busca de la equidad de género por medio del derecho a voto. Aquí en la película, protagonizada por Maud, una mujer trabajadora que vive con su esposo y su hijo, se puede ver la experiencia de las mujeres que estaban en la búsqueda de un espacio dentro de una sociedad machista. Por lo mismo, en lo que avanza la película y mientras Maud más se acerca en el feminismo de la época, sale a relucir cómo realmente la vida para ellas, en donde nada por lo que se han esforzado toda su vida, les pertenece. Igual, chiquilla, la única crítica que yo le haría a la película es que si bien Maud representa a la mujer proletaria inglesa, me hubiera gustado que en vez de contar la historia de un personaje ficticio, hubiera sido, por ejemplo, la Emily Davidson la principal protagonista, porque ella efectivamente sí existió y fue una de las lideresas del movimiento. Y en la película se ve como un personaje secundario sin tanta relevancia. Sí, igual sí, merecía más reconocimiento porque lo único importante que se muestra de ella es la forma trágica en la que murió, en vez de haber profundizado aún más en su historia y su aporte a la lucha. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, Vale. Así que ahora les invitamos a ustedes a que investiguen sobre más mujeres históricas y reflexionen un poco acerca de las historias de ellas y el poco reconocimiento que recibieron. Ya, ahora que introducimos el contexto histórico de la película, reflexionaremos sobre el contenido de esta última. En la película y en la vida real, la mujer no tenía valor, por lo que sus derechos no eran priorizados, y hablar sobre el voto femenino no era, era una amenaza para los hombres de ese entonces, ya que significaba escuchar y respetar la opinión del sexo más débil, quienes eran consideradas torpes e incapaces. O sea que realmente no había espacio para las mujeres en la sociedad porque al final sus existencias eran limitadas y vulneradas por por la misma gente, y a pesar de que algunas mujeres podían desenvolverse en la esfera pública trabajando, de igual forma debían cumplir con los supuestos roles que tenía la mujer en ese entonces, como ser mamá, ser esposa y ser dueña de casa. Exacto, y precisamente en relación a esto último es que analizamos la doble explotación laboral que se vivía en esa época, porque las mujeres trabajaban arduamente soportando condiciones laborales precarias, y en el caso de la película podemos observar a aquellas mujeres que trabajaban en una lavandería y debían desenvolverse en un ambiente totalmente violento, machista y humillante. Y un ejemplo de esto que a mí se me ocurre es que en la película se muestra como un hombre que era de rango mayor abusaba sexualmente de la hija de Violet. Y al final como que esto no sorprendía a la gente porque esto ya había ocurrido antes con la misma protagonista de la historia, con la Maud. Sí, fuerte igual eso, pero ¿por qué hablan de una doble explotación laboral? Buena pregunta, Vale. Yo creo que esto es debido a que las mujeres, además de tener un trabajo formal y sufrir las consecuencias de injusticias que esto conllevaba, también debían rendir en sus hogares con los caprichos de sus maridos y las labores de cuidado y de limpieza, ya que ese rol aún era reservado netamente para nosotras. En cambio, por otro lado, los hombres solo cumplían con su trabajo, desligándose completamente de las tareas de sus casas y el cuidado de sus propios hijos. Ya entiendo. Igual otro tema que se toca es el cuestionamiento de la salud mental de las mujeres, ya que las mujeres perdieron el mínimo de respeto que se les daba que le daba la sociedad, pasando de ser esposas y madres a ser directamente diagnosticadas con enfermedades mentales y ser aborrecidas por sus círculos sociales, desestimando
prácticamente sus capacidades intelectuales. Sí, es cierto. De hecho, cuando Maud comenzó a participar en el movimiento feminista, el esposo demostró una mentalidad totalmente machista, ya que por mucho que la quisiera, no aceptaba el hecho de que ella también tenía derecho a votar y la capacidad de pensar por ella misma. Y ya mientras sigue el curso de la película, se aprecia cómo él pierde totalmente el respeto por ella, tratándola incluso como si estuviera enferma, y no solo de la casa, sino que también le prohibió ver a su hijo para luego darle una adopción sin su consentimiento. Sí, y así, de la misma forma, el personaje de Violet también es afectado por su participación en el movimiento, ya que, como vimos, fue juzgada e incluso fue golpeada por ser parte del movimiento. Así que tanto la Maud como Violet fueron juzgadas en espacios como el trabajo y el barrio donde vivían, lo cual demuestra lo muy mal visto que era socialmente ser mujer y pertenecer a un movimiento. Bueno, para mí la situación de Maud reflejó la situación de muchas mujeres en el proceso de los primeros movimientos feministas, porque ellas sacrificaron su vida entera por la lucha. A diferencia de la lucha de los hombres, del proletariado, por ejemplo, la lucha de las mujeres era doblemente más difícil, porque no se luchaba solo por un motivo en específico, que en este caso era el derecho a voto, sino que también tenían que ir contra los prejuicios y la opresión que tenían que vivir constantemente solo por ser mujeres. Totalmente de acuerdo. De hecho, al final, históricamente a los hombres no se les cuestionaban sus luchas por ser hombres, sino que se les juzgaba por ser pobres, por ser minorías raciales o sexuales, pero nunca por ser hombres. Cierto. Y siguiendo con el ejemplo de la película, ser mujer y luchar por tus derechos significaba prácticamente dejar de lado tu trabajo, tu familia y la vida que ya tenías construida. Y significaba también comprender que para otras personas ya no serás vista de la misma forma que antes. Y que probablemente serás juzgada y pasada a llevar un montón de veces, ya que no se luchaba solo en contra del patriarcado, sino también contra las dificultades y los prejuicios que significaba ser parte del movimiento femenino. Sí, de hecho algo de la película que me sorprendió, que no sé si ustedes van a estar de acuerdo, es cómo la violencia policial hacia las mujeres feministas de la época estaba tan justificada. Por ejemplo, se muestra cómo los policías golpeaban a las mujeres hasta dejarla en el suelo, mientras ellas se manifestaban, con el fin de llevarlas detenidas. Después se les torturaba, no sé, pues en casos, por ejemplo, cuando la Maud hizo su huelga de hambre, se les torturaba alimentándola por sonda a la fuerza. Sí, y no solo eso, sino que también, en vez de detenerlas, habían casos en donde la misma policía las dejaba como afuera de sus casas para que el marido se hiciera cargo, así como si fueran una mascota que se portó mal. No sé a ustedes, pero a mí me dio mucha rabia. Sí, a mí también. Sí, a mí igual, pero en verdad como que no me sorprendió como debido a la época. Y bueno, a pesar de toda la violencia presente, las mujeres activistas y manifestantes de igual forma arriesgaron sus vidas, pues, ya que no solo podrían ser encarceladas y torturadas, sino que también incluso podrían ser brutalmente golpeadas y peor aún asesinadas en manos de la policía. Así que en verdad como que los grandes riesgos que sufrió la población feminista en este tiempo solo dejaban en evidencia la valentía y el sacrificio que tuvieron que hacer las mujeres al tener que rebelarse contra esta injusticia, porque arriesgaron sus vidas con el fin de obtener un futuro mejor para las próximas mujeres. Por otra parte, el uso de violencia en los movimientos feministas era totalmente justificado por los participantes. En el discurso de Emmeline Pankhurst, la líder del movimiento sufragista, llama a una campaña nacional de desobediencia civil porque de otra forma no eran escuchadas. Como bien dice ella, por 50 años lucharon en paz, sin embargo fueron ignoradas y ridiculizadas. Debido a aquello recurrieron a la violencia, obviamente, y las mujeres debieron recurrir a llamar la atención rompiendo propiedades privadas, ventanas, etc., ya que serían hechos los que finalmente les iban a dar el voto, no palabras. Creo que la Vale tiene una pregunta, ¿o no? ¿Cuál es la importancia de los primeros movimientos feministas? Bueno, yo te respondo esa pregunta, Vale. La importancia de la segunda ola en este caso, de la que estamos hablando en el podcast, si bien ocurrió mucho tiempo atrás, nos trajo como repercusión un cambio de estilo de vida que gracias a ella muchas de nosotras no tuvimos que vivir y que nos ayudan a abrir los ojos a muchas otras luchas de las cuales tenemos como mujeres que ser igual de valientes como ellas lo fueron en su tiempo. Sí, y por lo mismo, y también para ir concluyendo con este capítulo del podcast, les invito a todos a que por favor no se les olviden los nombres como Emily Davidson, la Emmeline Pankhurst e incluso la misma Maud, que aunque no haya sido un personaje real, gracias a ellas y a muchas otras mujeres que están fuera de los registros, es que tenemos una visión más amplia y certera de cómo sucedieron las cosas, y también bajo una perspectiva de género.
Y con esto concluimos el capítulo de hoy. Sí, ojalá que le haya gustado porque la pasamos muy bien. Y no olviden seguir escuchándonos cada semana en este podcast. Chao. Chao.